Ok. Es que están sudando las manos, serán los nervios. Y si agarro el me voy a electrocutar. Demos gracias a Dios por su palabra y pídanle al Señor que me use y abran sus oídos y sus ojos, estén atentos a lo que la palabra de Dios nos tiene que decir en esta mañana. Señor, en este día, Señor, gracias te doy porque podemos estar aquí, porque somos tus hijos, porque nos llamaste, porque somos libres, porque nos has guardado, Señor, porque nos has guardado y protegido del hueco de tu mano y podemos hoy estar aquí para bendecir y alabar tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos das la oportunidad de traer alabanza delante de tu trono, mi Dios, y nos das la oportunidad, Señor, de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque has hecho cosas grandes en nosotros, nos has librado de la muerte, Señor, y nos has llamado para vida eterna. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, en esta hora te suplico que te muevas en este lugar. Espíritu Santo, pongo mi vida, Señor, lo que tengo y lo que soy a tu disposición para que tú lo uses, mi Dios. Que sea yo un medio, Padre, para el fin que tú quieres lograr en cada uno de los que se encuentran aquí, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, Señor. Tú que les amas, Espíritu Santo, y que moras en sus corazones, pon un fuego ardiente dentro de ellos, Señor, que consuma su interior y les haga vibrar, Señor, con tu palabra y con lo que tú tienes que decirles en este día, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Señor, me dispongo en tus manos para que tú, Señor, me uses. En el nombre bendito de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Si toman su lugar, por favor, y buscan en sus Biblias la primera epístola a los Corintios, capítulo 5. Primera epístola a los Corintios, capítulo 5. Le quiero pedir a mi hermano Darío si me hace favor de leerlo, del 1 al 13, por favor. Fuerte, con su voz que tiene fuerte, por favor. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he buscado a aquel que tal cosa he hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y el Espíritu en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, así que el Espíritu sea algo en el día del Señor Jesús. No es una buena nuestra constancia, no sabéis que un poco de levadura desgana toda la masa, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa y levadura, como sois los de nuestra Pascua, y es Cristo ya fue santificada por nosotros. Así que celebramos las fiestas, no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los solitarios, no absolutamente con los solitarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues de tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermanos, fuere con fornicarios, o ávaros, o idólatras, o maldicientes, o borrachos,
cual ni aún tomáis, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quizás pues a ese perverso entre vosotros. Amén. Yo tengo una Biblia que me regalaron cuando me gradué del Instituto Bíblico, apenas el año de 1996. Es una Biblia de paráfrasis y quiero leerla como viene ahí en esa Biblia, la Biblia al día, porque se me hace que está un poco más clara la idea que el apóstol Pablo quiere decir. Por ahí se dice que entre ustedes se cometen pecados tan terribles que ni aun los inconversos los cometen. Se dice, por ejemplo, que un miembro de la iglesia vive en pecado con la esposa de su padre y todavía se creen espirituales. Deberían sentirse tristes y avergonzados y echarlo de la congregación. Aunque no estoy allí en persona, he estado pensando mucho en este problema y he llegado a una conclusión. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, convoquen a una reunión de la iglesia en la que el poder de nuestro Señor Jesucristo ha de estar presente y en la que estaré en espíritu. Y como castigo, expulsen a ese hombre de la iglesia y entréguenlo a Satanás con la esperanza de que su alma se salve cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Es terrible que se jacten de ser puros y a la vez dejen que estas cosas ocurran. ¿No se dan cuenta de que si una persona se le tolera el pecado, contaminará a los demás? Extirpen ese cáncer de maldad que hay en la iglesia para que todos se mantengan en pureza. Cristo, el Cordero de Dios, ya fue sacrificado por nosotros. Regocijémonos en Él, crezcamos en la vida cristiana y dejemos atrás nuestra vieja y cancerosa vida con sus malicias y perversidades. Celebrémoslo con el purísimo pan del honor, la sinceridad y la verdad. En mi carta anterior les supliqué que no se juntaran con los malvados, pero no me refería a los incrédulos que viven en pecado sexual, en avaricias, en robos o en idolatrías. Para vivir en este mundo tenemos que estar entre gente así. Lo que quise decir fue que no se codearan con los que, llamándose cristianos, andan en pecados sexuales, avaricias, idolatrías, borracheras y robos. Con ellos ni a comer se junten. Nuestra tarea no es juzgar a los de afuera, pero ciertamente tenemos la responsabilidad de juzgar y actuar enérgicamente contra los miembros de la iglesia que se entregan a los pecados mencionados. Dios juzgará a los de afuera, mas a ustedes corresponde enfrentarse a ese perverso y expulsarlo de la iglesia. Entonces, el tema que trata el apóstol San Pablo en esta epístola es un tema de inmoralidad sexual en Corintio. Nos mencionaba el hermano Macario, ¿verdad?, que hay 10 problemas que ataca el apóstol Pablo en esta epístola. Vendría siendo el segundo de esos 10 problemas que Pablo tiene que confrontar con la iglesia. Y este pecado de inmoralidad sexual se estaba practicando en la iglesia y el desgano de los líderes también para enfrentar esta situación. O sea, los líderes no estaban haciendo nada al respecto de esta situación que se estaba presentando. Lo más grave de todo era que este caso era conocido por los incrédulos y el testimonio de Cristo como el de su iglesia estaban siendo corrompidos. Veamos cómo el apóstol pone solución a este problema. Pues primero, ¿verdad?, vemos la indignación de Pablo por la actitud de la iglesia frente a la inmoralidad. El apóstol Pablo comienza mostrando su gran indignación hacia lo ocurrido. No estaba indignado solamente por el hecho cometido, sino más aún por la actitud de la iglesia ante lo que estaba ocurriendo.
Era muy obvio, ¿verdad?, que Pablo había fundado esta iglesia en Corinto, estuvo con ellos durante más de un año, fundó un año y medio aproximadamente fundando la iglesia. Había partido, sabemos que él era un apóstol llamado, ¿verdad?, a los gentiles, a llevar el evangelio a todos los gentiles. Entonces, él salió de la iglesia de Corinto y se fue a otra iglesia, desde donde él les escribe a ellos, porque ya se enteró, ya llegó a sus oídos la situación que estaba pasando. De hecho, ahí más adelante, creo que en el capítulo 6, él menciona, ¿verdad?, que ya les había escrito antes. Se cree que en esa carta ya él les había hecho la encomienda de que hablaran con el hermano y que tomaran cartas en el asunto, que hicieran lo que debían hacer con el hermano que estaba practicando la inmoralidad sexual. Y dice, ya hasta los de Cloé, menciona otra iglesia, saben lo que está pasando ahí en Corinto y ustedes no están haciendo lo que deben de hacer. Él ya escucha, ¿verdad?, de otras fuentes lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto y se asombra que además de que están en una situación de división, ¿verdad? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Jesús, yo soy de Cefas. También ve esta situación que pues como están todos aquí, yo para acá y tú para allá y no se ponían de acuerdo, nadie estaba haciendo nada respecto a esta situación pecaminosa que estaba sufriendo la iglesia. Y digo la iglesia porque lo que le sucede a uno, como decía Tirsa hace rato, somos todos miembros de un cuerpo. Yo el jueves me lastimé mi uña, se me separó un pedacito de piel de la uña y me duele mucho cuando lavo los trastes, cuando tengo que sostener algo con mi dedo, me está doliendo mucho. Y todo el cuerpo es consciente de ese dolor que me está provocando un pequeño desprendimiento de la uña de mi dedo. El cuerpo de Cristo es lo mismo, o sea, es así. Si hay algo que no está funcionando dentro del cuerpo, va a causar dolor al resto del cuerpo. Entonces, Pablo se está dando cuenta de que la iglesia lo está tolerando, o sea, lo está dejando pasar, está haciéndose de ojos y oídos sordos ante tal situación. Está esperando que le salga pus, yo creo, para poner manos a la obra, y no está de acuerdo Pablo con eso. Dice que la forma en que estaban viviendo era peor que lo de los incrédulos. Ahí en el versículo 1 dice, se oye tal situación que ni los incrédulos la cometen. ¿Cómo es posible que ustedes que son cristianos estén en esa situación inmoral que no se escucha ni siquiera entre los que no lo son? Entonces, Pablo se sigue dirigiendo a ellos, diciéndoles que están envanecidos. Sí, estamos mandando misioneros a las naciones. Corinto, por ser una ciudad de mucho auge, había 2 puertos por los cuales salían barcos y entraban barcos, pues era una ciudad de mucho auge, era una cosmopolita, era una ciudad de mucha gente y de mucho de paso de muchas gentes, y entonces le dice, y ellos están enviando a mucha gente que conozcan el evangelio, misioneros para que conozcan el evangelio. Y dice, si se envanecen, se sienten ahí muy espirituales porque están enviando misioneros, pero ¿qué está pasando dentro de la iglesia? ¿Por qué no están haciendo dentro de la iglesia lo que tienen que hacer? Deben lamentarse por lo que está pasando. Y yo, en lo que he estado estudiando acerca de esta carta, dice que
es muy probable que Pablo ya les había pedido en la primera epístola que menciona él, que ya les había escrito, que no es la primera de los Corintios, esa carta no se tiene de Pablo, que él ya les había dicho que tomaran cartas en el asunto y hicieran algo. En el capítulo 18 de Mateo, si lo gustan buscar, quisiera que leyéramos del versículo 15, Mateo 18. Y vamos a leer el versículo 15 en adelante hasta el 22. Lo leemos alternadamente. El título dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Y comienza Jesús diciendo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ok, entonces aquí el Señor Jesús en el versículo 17 dice, ¿verdad? Que si no los oyere ni a la iglesia, que lo tuvieran por gentil y publicano. Pablo no está haciendo algo que él no aprendiera de parte del Señor Jesús. Yo quiero entender que antes de tomar esta decisión drástica donde está pidiendo que expulsen al perverso de la iglesia, él ya tomó un tiempo para esta situación. Confrontarlo con su pecado, decirle lo que está pasando, pedirle que se arrepienta y que deje de hacer lo que está haciendo, pero obviamente, ¿verdad? Este varón no comprendió, no obedeció y siguió haciendo este pecado de adulterio, de fornicación, ¿verdad? Y pues podríamos hasta llamarlo incestuoso. No sabemos, no se menciona si la mujer de su esposo era su mamá o solo era la otra mujer con la que su padre se había casado. Pero era un pecado muy grave porque de hecho en el Éxodo está mencionado, ¿verdad? Como una abominación delante de Dios, ese pecado. Entonces Pablo ya, yo quiero entender que ya pidió, ¿verdad? Que se hablara con él, que se arrepintiera, que se convirtiera y que este varón no hizo caso. Y lo peor es que la iglesia lo permitió, no hizo nada tampoco al respecto, seguía dejando que el tal inmoral siguiera dentro de la iglesia haciendo lo que él quería. Y pues Pablo también está indignado porque dice, yo no estoy ahí, pero ustedes no están haciendo lo que deben. Había indignación en él porque si no estaba él presente, no se estaban haciendo las cosas como se debían hacer. Entonces, Pablo condena esta actitud de la iglesia, ¿verdad? De que no están haciendo nada al respecto, sino que ya se acomodaron, ya dejaron que las cosas pasaran y estaban ignorando lo que Dios quiere para su iglesia. Luego
vemos, ¿verdad?, en los versículos 4 al 8, la demanda de Pablo frente a la inmoralidad. Pablo conoce la gravedad que están enfrentando al permitir el pecado deliberado y el mal testimonio entre ellos. Es por esto que les da 3 instrucciones claras para dar solución a este caso, y de estas nosotros hoy podemos aprender mucho. Primeramente les manda reunirse en el nombre de Jesucristo, y en el versículo 4. Esto no se trata de una asamblea carnal en la que hay que condenar al pecador. Es muy, muy importante, ¿verdad?, que estemos muy ciertos de que cuando Dios nos concede a nosotros como iglesia tener una asamblea donde se ha de tratar algún asunto, lo tenemos que hacer en forma espiritual. No en una forma carnal para ver el chisme, para ver qué pasó, a ver, ay, así, juzgar al hermano de forma carnal, criticarlo de una forma incorrecta. Nos tenemos que reunir en el nombre del Señor Jesucristo en una asamblea que sea espiritual, en una reunión donde le pidamos al Espíritu Santo su guianza y su amor, ¿verdad?, para que nosotros podamos conducirnos como Él quiere. Lo primero que hay que hacer en esta situación es buscar el rostro del Señor en unidad. El Señor no quiere la división del cuerpo, y Pablo, ¿verdad?, fue muy claro en los primeros capítulos: no somos más que de Cristo. El que pagó el precio fue Cristo, somos de Él. No somos de Apolos, ni de Pablo, ni de Cefas, somos de Él. Entonces, Él llama mucho a la unidad del cuerpo. Y yo no me voy a cortar mi dedo, ¿verdad?, ni lo voy a separar de mi mano porque me está doliendo, porque tengo un problema. Yo voy a buscar solucionar el problema. Estoy cuidando mi dedito, estoy tratando de no utilizarlo mucho, le estoy poniendo pomadita para que se me cure más rápido, ¿verdad? Estoy vigilando que no me vaya a salir pus, que no se me vaya a infectar. Estoy teniendo cuidado de este miembro que me está causando un pequeño problema. Y Pablo quiere que esa unidad se mantenga dentro de la iglesia. No quiere que digamos, no, pues ya este dedo no me sirve, me lo corto y ahí nos vemos. Y ya, me sigo, ¿no? Ya sin dedo índice. No, Pablo quiere, ¿verdad?, que cuando nos reunamos en unidad. Que entendamos que aunque una persona puede estar en pecado, es parte del cuerpo y necesita del cuidado del cuerpo, del demás cuerpo. ¿Qué hacemos cuando nos raspamos o cuando nos caemos? Lo primero que hacemos cuando nos levantamos, ¿qué es? Sobarnos donde nos pegamos, ¿verdad? No decimos, no me pasa nada. No, pues nos sobamos porque nos dolió, ¿verdad? Y vemos a ver cómo está la herida, y si necesitamos curarla, la curamos. El Señor quiere, y lo menciona así a través de Pablo, que esa unidad se mantenga, que esa unidad se haga latente, que sea una unidad que permita que esa herida causada al cuerpo sea restaurada. También el Señor, Pablo les dice que nada se debe hacer sin estar seguros de hacerlo en el nombre y el poder del Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos tiene que ser de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. El Sermón del Monte, ¿verdad?, en los capítulos 5 al 8 de Mateo, nos enseñan grandes cosas acerca de cómo vivir dentro del reino del Señor. Él nos dio indicaciones precisas, y en los otros evangelios podemos encontrar muchas enseñanzas del Señor acerca de cómo debemos vivir la vida cristiana. Entonces, Pablo, ¿verdad?, les dice, oigan, tienen que reunirse en el nombre y en el poder del Señor Jesucristo. Lo siguiente que les pide es quitar al inmoral de entre ellos.
Yo aquí tuve mucho, así como que se me hacía difícil entender o comprender el concepto, ¿verdad? Cuando dice que se ha entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y que su espíritu se salve en el día de Jesucristo. Entonces yo así era así como que decía yo, ay, ¿cómo? No comprendo, ¿no? No entiendo cómo Pablo o por qué dice eso o cómo, a qué quiere decir, o sea, ya no se va a salvar el hermano, ya se va a ir al infierno, ¿qué va a pasar, no? Ya lo entregó a Satanás y ¿qué va a pasar con él? Pues en los comentarios que estuve yo leyendo, ¿verdad? Uno de ellos menciona que el mismo Señor Jesús le dice a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo y que él había rogado, le dijo Jesús, para que su fe no faltara. O sea, fue concedido Pedro a Satanás y Pedro negó al Señor Jesús en 3 ocasiones. Y después también pues vemos a Job, al siervo amado del Señor, que también, ¿verdad? Satanás fue y le dijo, pues te honra de balde, pues le das todo y no me dejas tocarlo. Pero el Señor le dio permiso y lo tocó y aún así Job nunca dejó de amar y de alabar al Señor. El entregarle a Satanás entonces no quiere decir que lo envía al infierno, sino que se le retirará de la comunión de la iglesia y Dios retirará de él su protección para que sea juzgado en el mundo, todo esto buscando su arrepentimiento. Y de hecho en la segunda epístola de los Corintios capítulo 7 se menciona que ya el hermano fue restituido a la iglesia, ¿verdad? Se arrepintió y fue restituido a la iglesia. Entonces el propósito de echarlo fuera no es para que él sea enviado al infierno, sino para que él se arrepienta. Cuando nos vemos fuera de la protección divina, cuando nuestra vida, y yo lo puedo decir en lo particular, en mi vida, pasé por periodos difíciles, ¿verdad? Donde el pecado me llevó a alejarme de Dios y vivir una vida sin su protección y sin su gracia, al grado de que yo sufría de pesadillas y mi vida estaba pues atemorizada y llena de temor. ¿Por qué? Porque no tenía yo la protección divina, no contaba yo con la protección de Dios. Y es esto, ¿verdad? Ese sentirte sin la protección divina lo que te lleva nuevamente a los brazos del Señor arrepentido, a pedirle que tenga Él misericordia, que te levante. El Señor, recordemos que en cuanto nosotros venimos con sincero corazón a pedirle perdón, inmediatamente nos perdona y nos ve como si ya nosotros no hubiéramos pecado. Pero ¿por qué es necesario que haya esta disciplina? ¿Por qué es necesario que sea expulsado? ¿Por qué es necesario? Porque nosotros como seres humanos somos personas que hemos sido educadas a recibir el castigo por nuestros errores, ¿verdad? Desde chiquitos. Si te portas mal, no te voy a dar paleta. Si te portas mal, te voy a dar nalgadas. Si te portas mal, vas a ver, ¿qué les dicen las mamás? Ahorita que lleguemos a la casa, vas a ver, ¿verdad? Les decimos a los hijos. Nosotros hemos crecido con esa educación de que necesitamos o debemos recibir el castigo merecido a nuestras faltas. Si no recibimos ese castigo merecido, pensamos que no estamos correctos o que no están las cosas correctas. Y Dios, que sabe eso, pues tiene misericordia y nos ayuda a que seamos restaurados. Aparte, este varón estaba ocasionando que la iglesia fuera señalada como una iglesia donde había pecado. Y era un mal testimonio para la iglesia. Ahí menciona también Pablo, ¿verdad?, que un poco de levadura
leuda toda la masa. Me metí ahí a estudiar un poco acerca de eso, porque los judíos, para hacer la fiesta de los panes y levadura, que dura 7 días, hacen una limpieza minuciosa de sus casas, sacando hasta la más mínima migaja que pudiera haber de pan con levadura. Y yo decía, ¿y por qué hasta las migajas? Pues, ¿cuál sería el problema? El pan se elaboraba en aquellos tiempos con un hongo, que era el que leudaba la masa. Ese hongo se ponía dentro de la harina y entonces hacía que el pan leudara y se empezara a esponjar. Pero ese hongo era tan fuerte que si tú no detenías el proceso de ese crecimiento del hongo, pues se iba más hasta que la masa se echara a perder. Y aún una migaja de pan leudado podía causar que más harina dentro de la casa se contaminara también y se leudara. La connotación que se usa en la Biblia acerca de la levadura es que es malo, o sea, que es algo negativo, es algo que no es bueno. El Señor Jesús mismo les recomienda en varias ocasiones que se abstengan de la levadura de los fariseos, ¿verdad? Les dice, no se contaminen con la levadura de los fariseos. Entonces, ¿qué podría pasar? Por ejemplo, entre los que llegaran nuevos a la iglesia y vieran que un hermano de la iglesia que ya tiene tiempo ahí está de amante de la mamá de la esposa de su papá. ¿Cuál sería la mentalidad de este nuevo creyente? Pues se vale, ¿no? ¿Está bien? No hay problema. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso es por lo que Pablo les insta a que los saquen de la iglesia, para que el pecado que él está cometiendo no cause que otros se contaminen con ese pecado, que no lleguen a pensar que eso está bien, que eso se puede hacer, que no hay problema. Entonces, también les manda que se limpien de la vieja levadura, para que sea nueva masa sin levadura. Y menciona algo muy importante, porque Cristo ya fue sacrificado por ellos. Aquí me quiero detener porque para mí es el punto central de este mensaje de Pablo a la iglesia. Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti y por mí. ¿Qué más quieres tú que Dios haga por ti para que te mantengas en pureza, en fidelidad, en santidad delante de Dios? ¿Qué otra cosa querrías que Dios hiciera? ¿Que se te presente delante de ti, que te diga? Si la palabra de Dios dice que Él ya fue sacrificado por ti, dio todo lo que tenía por ti. Su vida, su sangre, su corazón fue explotado dentro de Él porque te ama. Él ya fue sacrificado, ¿para qué? Para que tú seas libre de pecado, para que seas apartado para Él, para que seas guardado de vivir una vida licenciosa, que ese amor te motive y te lleve a cumplir su plan y su propósito de Él en tu vida. Que el amor de Dios y su gracia te conceda la oportunidad y la posibilidad de cada día levantarte con la firme deseo de ser un buen siervo del Señor. Que pueda ser una buena madre, que le sirva con amor a sus hijos y a su esposo. Un buen hijo que estudie, que se esfuerce. Un buen hermano que ayude a su hermano también. Que todo lo que tú hagas, lo hagas con esa certidumbre, que el sacrificio de Jesús en la cruz fue perfecto y ya pasó, ya lo hizo, dijo el Señor, consumado es, ya fue hecho y es
eso lo que debiera motivar nuestras vidas y nuestro corazón para no pecar contra el Señor. Para mantener la iglesia del Señor como una lumbrera, que sea una luz que verdaderamente alumbre, que no haya sombras, que eviten que la luz ilumine a todas las personas que puedan pasar por aquí. Pablo les dice, límpiense ya de las cosas pasadas. Sí, aquí venimos todos cuando llegamos por primera vez sucios, manchados, pecaminosos, con situaciones en nuestra vida, ¿verdad?, que daban vergüenza. Así llegamos todos, a lo mejor unos más y otros menos, pero todos venimos al Señor con nuestra vestidura manchada. El Señor Jesús nos ha lavado con su sangre preciosa y dice que ha vuelto nuestros pecados, que eran rojos como la grana, en blanca nieve. Y entonces debemos de mantener la pureza de nuestras vidas, de nuestra iglesia, para que cuando los demás vengan y esa pureza los alumbre y los ilumine, ellos puedan sentir ese arrepentimiento y ese pesar y ese dolor que da el pecado. Cuando venimos a los pies del Señor y cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros, entonces lo que más queremos hacer es pedirle perdón y arrepentirnos y cambiar. Cuando esa luz ilumina a la gente con el amor y con la sinceridad, va a permitir que seamos realmente esa sal que le dé sabor a la tierra, que seamos esa luz que ilumina. Qué triste sería que personas dijeran, no, pues yo no voy a ir porque yo sé que fulanito y menganito y perenganito, así y así y asado. No, Dios quiere santidad en su iglesia. Somos su esposa, somos su novia, vamos a ir a las bodas con el Cordero. ¿Cómo se prepara una novia para su boda? ¿De un día para otro lo que se encuentra en el armario? No. Se va a buscar el vestido, va a buscar el peinado, va a buscar el velo, va a buscar la corona, va a buscar quién le va a pintar las uñas, los zapatos, todos los detalles, ¿verdad? Los ve uno por uno, detalle a detalle, y le puede llevar mucho tiempo prepararse para estar lista cuando el novio llegue. Nosotros, decía Hugo antes, somos esa iglesia, esa esposa. La iglesia de Cristo es esa novia que tiene que estar ataviada de pureza para que cuando el Señor venga, Él nos encuentre perfumados, bonitos. Apenas veía un video de novios que ven a su novia llegar, o sea, no la habían visto y la ven entrar con su atavío y se ponen a llorar de la emoción de cómo se ve la novia tan hermosa, tan preciosa. Eso es lo que debemos provocar nosotros como iglesia, que cuando el Señor Jesús venga por nosotros, Él se sienta orgulloso, emocionado, feliz de ver a su novia ataviada, preciosa, de blanco, perfumada, preparada especialmente para Él. Pablo no quiere que la iglesia sea tropiezo para los de afuera. Dice, a los de afuera el Señor los va a juzgar y es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Pero aquí, dentro de la iglesia, ahí está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos confronta con la verdad de que el Señor quiere una iglesia pura, de que el Señor quiere que seamos santos, de que el Señor quiere que seamos apartados, que haya una diferencia entre los que están aquí y los que están afuera. Dice Pablo, les reitera que ya se los había dicho, que ya les había recomendado que echaran fuera a esta persona porque no se había arrepentido y ellos no habían hecho caso. Entonces, les dice, yo no quiero que no hablen con la gente de afuera, pues si no, ¿cómo vamos a dar testimonio?
Tenemos que hablar con los que están afuera, con los que no le conocen y darles palabra, darles testimonio. Tenemos que hacerlo. No quiero que piensen que ya no tienen que hablar con nadie. Pero si en la iglesia del Señor hay situaciones que están ocasionando que la iglesia esté impura, entonces tenemos que tomar previsiones. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Le dice Pedro. ¿7 veces? No, 70 veces 7. ¿Cuántas veces habrían ya perdonado al hermano? ¿Y cuántas veces le habrían hablado, deja tu pecado, arrepiéntete, conviértete, no sigas haciendo eso? ¿Y cuántas veces había él rechazado escuchar? Pues muchas. Por eso Pablo determina que es necesario que se vaya, porque una persona que se llama cristiana no puede vivir inmoralmente dentro de la iglesia. Somos llamados por el Señor a ser santos. Dani estaba conmovida, ¿verdad?, cuando decía, somos la niña de tus ojos, me viste a mí. Y yo diría, ¿cómo tuvo Dios misericordia de verme a mí? ¿Cómo Dios tuvo misericordia de fijarse en esa mujercita de 18 años que vivía en pecados y en delitos? ¿Cómo Dios tuvo misericordia y me vio para transformarme, para cambiarme, para darle a mi vida un giro de 180 grados? ¿Cómo fue eso posible? ¿Y cómo puedo yo, conociendo y habiendo recibido ese amor de Dios, convertirme o hacer lo malo nuevamente delante de su presencia? No puedo, no debo. Debo tener temor y debo tener temblor cada día y pedirle a Dios su fortaleza para que no caiga en lazo del diablo y que no haga que la iglesia del Señor peque a causa de mi pecado. Tenemos que buscar como iglesia ser justos, ser buenos, ser santos y buscar el rostro de Dios en todo momento. No es fácil porque todos los días es una lucha. Uno de mis hermanos, que ha batallado mucho con las adicciones, que ha sido un problema de muchos años, él comenzó a las drogas a los 8 años y pues toda su vida fue de adicciones y cada vez adicciones más fuertes y más severas. Y yo siempre le decía, ¿no?, cuando hablaba con él, la lucha es cada día, hermano, cada día. Tu lucha es hoy te levantas, hoy luchas, hoy ganas la batalla, para que al final de tu vida, cuando te presentes delante del Señor, el Señor te diga, bien, buen siervo y fiel. La lucha que enfrentamos nosotros, cristianos, hijos de Dios, es todos los días. Todos los días tenemos que levantarnos y todos los días tenemos que pedir a Dios su fortaleza, tenemos que pedirle a Dios su ayuda, su guianza, que nos ilumine, que sea para nosotros ese camino por el cual podamos andar cada día. Tenemos que pedirle a Dios que nos permita un pequeño atisbo de lo que Él desea o planea para nosotros, de lo que Él quiere que hagamos. El enemigo continuamente nos descalifica, nos agrede, nos critica, nos juzga, nos está culpando todo el tiempo, ¿verdad? Quiere estar ahí en nuestro oído diciendo, ay, tú, ¿de veras? Si yo me acuerdo que, ¿verdad? Y el enemigo siempre quiere estar así. Pero debemos venir a la palabra de Dios y escuchar que el Señor dice que con amor eterno nos ha amado y que por tanto nos ha prolongado su misericordia. Tenemos
que vivir esas vidas consagradas para Él, porque Él ya lo sacrificó todo por nosotros. A veces nos encargamos o nos enrolamos tanto en este mundo y en las cosas de esta vida, que nos olvidamos que aquí estamos de paso, que nuestro tiempo en esta tierra, sean 70, sean 80, sean 90 años, son pocos comparados con la eternidad que viviremos con nuestro Señor Jesucristo. Y que en este tiempo estamos en práctica, estamos en entrenamiento, porque allá en el cielo vamos a estar juntos por toda la eternidad. Aquí ves a tu hermano los domingos, y si es tu amigo más allegado, pues a lo mejor lo verás entre semana. O si asistes a una célula, a lo mejor lo verás entre semana. Pero en la eternidad vas a estar con tu hermano siempre. Siempre. Tenemos que amarnos, perdonarnos, soportarnos. ¿Por qué? Porque aquí estamos en prácticas. Cuando el Señor Jesús venga, entonces vamos a vivir día, tarde y noche con nuestros hermanos por la eternidad. Entonces, tenemos que vivir de forma tal que seamos libres para amar, para bendecir, para cuidar, para proteger, para amarnos los unos a los otros con el entrañable amor que Jesucristo tiene por nosotros. Mi aplicación sería que nuestra actitud hacia el pecado debería ser de rechazo. Es cierto que Pablo dijo que ya los creyentes han sido santificados en Cristo, pero el santo debe vivir como santo por 3 cosas especiales. La primera, para traer gloria a aquel que le ha rescatado. Qué bonito cuando le cantamos aquí juntos, pero es tu vida, lo que vives en el día a día, lo que debe glorificar y exaltar el nombre de Dios. Es lo que dices, es lo que haces, lo que glorifica y exalta el nombre del Señor Jesús. Así es que nosotros debemos rechazar el pecado en nuestras vidas porque debemos de darle gloria a aquel que ya nos ha rescatado. Por traer una luz de testimonio a los incrédulos para que conozcan a Cristo. Oramos por nuestro amigo, familiar y vecino. No dejen en él. Les decía, pues si cedemos, ¿verdad? Y dejamos que los pecados se cometan aquí en la iglesia, los recibimos sin problema, no les decimos nada, pues el que venga nuevo, ¿qué va a pensar? Que no hay problema, que lo puede hacer. Y entonces no seremos novia ataviada de